Bueno, nos voy a hablar sobre la instalación de Windows XP y eso. Soy Caso Fernández Jonathan Miche del grupo 405 de la maestra Aline Yetzel Ramírez Martínez o Martínez Ramírez, algo así. Bueno, en primer lugar abriremos la consola de VMware, pinchando en el icono correspondiendo o abriéndolo desde el menú de inicio si estamos en un entorno de Windows. Después vamos a crear una máquina virtual. Existen dos formas de realizar la creación, pulsando el nuevo icono de Nueve Virtual Machine que aparece en la pestaña de Home. Después vamos a seleccionar la opción virtual de Machine de la opción Net nuevo del menú File. El otro sería definir el tipo de sistema operativo que vamos a instalar. En la pantalla que nos da la bienvenida pulsaremos siguiente. Posteriormente debemos de elegir en la aplicación Tripical o Custom. Elegiremos Tripical y pulsaremos siguiente. Elegiremos el tipo de sistema que vamos a instalar seleccionando Microsoft Windows. En el menú de desplegable elegiremos Windows XP Profesional, pulsaremos siguiente. Indicar el nombre de la nueva máquina virtual. En la siguiente pantalla se nos pedirá el nombre de la máquina virtual y el directorio que se almacena. Podemos escribir, por ejemplo, Windows XP ROF P11. Automáticamente en el directorio se actualizará a Virtual Machines Windows XP Prof B11 en mi caso. Bueno, después está la elección de tipo de conexión de red que tendrá nuestra máquina virtual. En la siguiente se nos pedirá que escojamos 4 tipos de conexiones de red. No entraremos en detalle, pues que está apartado y ha sido explicado en este artículo de instalación. Después sigue la creación del disco duro virtual. Así que continuamos, debemos seleccionar el tamaño del disco. Se puede elegir cualquier tamaño, incluso mayor del disco real que tengamos, aunque en este caso no seleccionemos la opción Allocate al Disk Space Now y nos aseguramos de que nuestro disco virtual no supere nunca la capacidad libre de nuestro disco real. También tenemos que seleccionar la capacidad del mismo. Va a ser reservada en nuestro disco desde el principio solo cuando se necesite. Si elegimos reservar solo cuando necesite el disco virtual, irá creciendo mediante que se necesite espacio, ocupará menos, pero la máquina virtual será más lenta. Aunque el proceso de creación de discos será más rápido, el disco duro virtual está asociado a un fichero en nuestro disco real. Después debemos seleccionar, o si deseamos dividir el disco en fragmentos de 2 GB, se dividirá el disco en fracciones de 2 GB con el objeto de mejorar el rendimiento cuando crea el disco virtual. VMware crea un fichero de tamaño igual seleccionado para discos. Si se ha seleccionado la opción anterior, Allocate al Disk No. Si selecciona la opción Split Disk into 2 GB files, en lugar de un solo fichero, se creará varios ficheros en 2 GB, tantos como sean necesarios para complementar el tamaño de total disco. En mi caso, no he seleccionado la opción, así que no sé qué. Después tendremos la máquina virtual creada, es decir, tendremos un ordenador virtual con un disco de 6 GB y aunque no tiene sistema operativo instalado, aunque si deseamos arrancar la máquina virtual pinchando en el Start Disk Virtual Machine, podemos ver cómo arrancaría una computadora real como cuando no tiene sistema operativo. Se nos mostrará, pulsemos F2 para acceder al setup. Poco después del arranque quedará parado por falta del sistema operativo. Para apagarla, picharemos el icono rojo. Ya de ahí tenemos que poner las características del disco, que es la versión, el parquetesco,
o todo eso, la configuración, los emails, todo. Y en la pantalla tendremos, bueno, en la pantalla nos va a aparecer el nombre de nuestro sistema operativo, y de ahí ya se puede ver el estado de nuestra máquina. Es como si estuviera apagada, tiene una memoria, o sea, todas las características de la máquina. También, si deseamos aumentar la memoria RAM, seleccionaremos Edit Virtual Matching en la zona de comandos de nuestra máquina virtual, como con la que aparecerá en la pantalla de las características físicas de nuestra máquina. En ella seleccionaremos la pestaña de hardware y colocaremos en la zona de la derecha. Actualmente aparecerán 256 MB, la cantidad que deseemos de memoria RAM. Hay que tener en cuenta que hay más memoria RAM que asignemos a nuestra máquina virtual, menos memoria RAM tendremos disponible para nuestra máquina real. Si deseas añadir un dispositivo USB, seleccionemos al igual antes, edit, ya todo eso, ¿no? En la zona de comandos de nuestra página virtual, en la pantalla de hardware, pulsaremos en el botón ADD, con lo que accederemos a la zona de agregar hardware, en la que la pantalla bienvenida, pulsaremos siguiente. En la pantalla seleccionemos dispositivos USB, controller y pulsamos siguiente. La siguiente pantalla, en la que se nos indica que vamos a instalar un controlador USB 2.0, pulsar finalizar. Y creo ya sería todo. Bueno, no. Uno de los comandos para diagnosticar soporte técnicos de redes sería ping, ya que todos los sistemas operativos soportan este comando y se usan con el mismo propósito de determinar si es accesible, alcanzable un host. En la vida real, el usuario con conocimientos básicos utilizará el comando ping para corroborar que la página web a la cual no logra ver efectivamente tiene problemas. También sería otro comando el de traceroute. Es uno de los comandos básicos más necesarios para averiguar si hay algún problema con la ruta de los paquetes, considerando la información que nos provoque. Mediante este comando es posible determinar en el camino realizado por un paquete desde el origen numérico, nuestro ordenador, hasta el destino. También está el comando voice. Este comando nos brinda información detallada respecto al dominio consultado. Funciona como cliente en el protocolo del mismo nombre, voice, y provee información de redes. Gracias a su gran base de datos. Más arriba se encuentran el comando de despliegue en el host, consolas mencionadas, información de los usuarios sobre el host. También está el de IP, es un comando sencillo y rápido que cuenta con una diversidad de parámetros para manipular temas, comandos a las direcciones IP, interfaces de red, las propias interfaces de red, políticas de routing en el equipo de Linux, gestionar túneles VP, por mucho más. Uno de los clásicos ejemplos consiste en añadir el parámetro ADDR para saber la dirección IP de cada una de las interfaces de red. También está la de nsloghook. Es un comando que nos permite tener nombres de dominio y otras direcciones IP. Está en base a lo que está registrado en DNS. También está el otro comando de hostname. Con este es posible obtener nombre de hosts o nombres de dominio de DNS. Generalmente este comando se utiliza para configurar a hosts dinámicos u obtener información respecto a un host específico sin necesidad de escribir. Con hostname es posible tener información de tu host actual. Ahí está ifconfig. Este comando se considera actualmente de precated, pero todavía siguen utilizando una gran cantidad de administradores de redes. Este comando
nos permite poner direcciones IP, gestionar interfaces, configurar las interfaces y todo lo relacionado con la propia red. También está el comando iu-config. Sirve para configurar específicamente interfaces de red inalámbricas. Por ejemplo, las tarjetas de red pueden ser usadas para configurar diversos parámetros de red inalámbrica, como la frecuencia. Si con el comando anterior if-config configuraste interfaz inalámbrica con el nombre tutorial redes son, puedes utilizar el comando de interfaces inalámbricas para obtener información. Conducto a ella debes de hacerlo así. También es el comando greet. Con eso es posible la comunicación de distintos usuarios que están involucrados en cada uno de los servidores Linux. Dicha comunicación se da mediante sesiones de terminal. Como estas es una utilidad de carácter interactivo, no es posible utilizar este comando de red para incluirlo dentro de script. Ahí está el comando FTP, que es como un protocolo que sirve para transferir archivos de esta utilidad de Linux. Está usada a gran medida para la subida y bajada de archivos que están alojados en hosts remotos. Es muy posible añadir este comando a scripts que automizan sesiones FT muy fácil, muy rápido y crecientemente. También está el comando escape, que son las siglas que constituyen en el comando que significa secure copy, es decir, copia de seguridad básicamente. Sirve para copiar archivos de forma segura entre dos sistemas que están conectados a la red. Implementan autenticación segura utilizando el protocolo popular. Mediante comandos puedes copiar archivos y directorios, conjuntos, carpetas a máquinas mediante conexión remota mediante zip-skip. Y ya sería todo.